¿Qué tal, amigos de Full TV? Nosotros continuamos con esta maratón de entrevistas con miembros de nuestro programa bandera, que es Punto de Quiebre, y también con integrantes de la familia de Full TV, ¿no? Tenemos varios programas, algunos que ya están en la red, y hay otros que se vienen, nuevos proyectos que tenemos, y todos ellos obviamente en este espacio de entrevistas que hemos destinado la Semana Santa para podernos dar una pausa y poder reflexionar un poco. Y para ello tenemos a nuestro gran amigo Gonzalo Morales, ¿no? ¿Qué tal, Gonza? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, felizmente, hermano. Acá, pues, en la Semana Santa, ¿no? Esperando las fechas para poder unos descansar un poco, otros reflexionar. Mucha gente se va de viaje. La forma en la que quieran tomarlo, ¿no? De acuerdo a sus... ¿Y qué tal? ¿Cómo te sientes en Full TV? ¿Cómo te acomoda el hecho de estar en este canal online? Bueno, a mí me gusta bastante porque siempre ha sido necesario un medio de difusión, ¿no? Y básicamente un medio de difusión donde se discutan cosas muy relevantes, como lo que hacemos en Punto de Quiebre, ¿no? Con Cristian, con los demás, para criticar, básicamente, analizar, dar un punto de vista distinto, ¿no? Bueno, pero si hablamos de punto de vista distinto, el más distinto en estos puntos de vista resulta siendo tú, ¿no? Como ya te lo he dicho varias veces, tú eres una piedra incómoda a veces, claro, en el debate. Me gusta eso. Por tus propios pensamientos, tu propia forma de ver. ¿Y cuándo sentiste tú que deberías ser un libertario? ¿Cuándo agarró la chispa y dijo, no, yo tengo que ser un libertario? ¿En qué? ¿Te acuerdas el hecho que hizo de que tú te convirtieras en un libertario? Básicamente, me botas mucho tiempo atrás. Allá cuando estaba, digamos, libertario no, pero me sonaba ya que había algo raro entre el espectro de ideas que había, ¿no? Que era lo que más se vende. Como muchos, yo empecé siendo socialista cuando era joven. Cuando estaba en primero, segundo o tercera universidad, yo tenía las ideas en ese momento. ¿En qué universidad estabas? En la Católica Santa María. Ah, bueno, es fácil ser socialista. es cierto, había muchos de ese estilo y básicamente yo me dejé llevar y me encontré pues con que era algo muy popular, muy bonito, sonaba muy poético, ¿no? Pero poco a poco me fui dando cuenta cómo dentro de la propia universidad, dentro del propio círculo de gente que se decía socialista, te das cuenta de cosas que se repetían cuando analizas ya gobiernos. Y es la élite, ¿no? Se forman cúpulas, élites blindadas, ellos deciden todo y tú solo tienes que obedecer. Eso ya empezó a hacerme mucho ruido. Claro, vendrían a ser que los caviaritos. Caviaritos, ¿no? Los jerarcas, ¿no? Los jerarcas. Eso me empezó a hacer demasiado ruido y dije, y todos siguen lo mismo, y literalmente contrastando como intelectual que soy, contrastándolo con análisis, con estudios, todo, me daba cuenta que ese tipo de cosas no terminaban en ningún lado. Ok, ¿y quién fue tu mentor libertario? ¿Quién fue el libro que agarraste y te convirtió en un libertario? Básicamente fue un libro de un maestro cuando estaba estudiando una maestría ya por el 2012, más o menos. Yo terminé la universidad en el 2011. En el 2012 empecé a estudiar una maestría. Y había un profesor muy conocido en el medio, nacional, él ha sido miembro del Tribunal Constitucional, el doctor José Luis Ardón. Él tiene un libro que se llama Libertad Económica y Régimen Político. Básicamente, del análisis que él tenía, yo miraba las citas a pie de página, y había unos nombres muy extraños, nombres en alemán, en austriaco. Entonces de ahí es donde me empezó a llamar la chispa, y un epígrafe en concreto, un epígrafe al inicio del libro. Me llamó, y era el siguiente, lo tengo grabado en la memoria. Dice de esta forma: la competencia no siempre es buena. Es obvio que la libre competencia es buena cuando se trata de producir bienes, servicios, para mejorar la calidad de vida, ¿no? Pero hay un ámbito en donde esta competencia no es buena, y esa es precisamente la competencia política abierta, porque ese es el giro de la democracia. Y la democracia, cuando competir está en matar, asesinar, engañar, falsear, invadir países, eso es lo nocivo, y eso es lo que hace la competencia política abierta de la democracia a través de los estados, ¿no? Claro, cuando el lobo que se viste de cordero. Exactamente. Entonces esa frase literalmente me pegó directamente en el cerebro y dije, ¿quién es este autor? Era un alemán, Hans Hermann Hoppe, un discípulo de los más radicales dentro del ala de la escuela austríaca a la que
me considero pertenecer. Ahora, desde el 2012 al 2025, ¿qué ha pasado con Gonzalo? ¿De qué manera esa semilla libertaria se ha convertido en este pensador libertario que tenemos ahora? Bueno, desde ese momento siempre surgen dudas, ¿no? Porque esto impacta tanto que te derrumba todo el statu quo, lo te hace tambalear. Desde ese momento de estar estudiando, ¿no? Lo que era estudios de maestría, en asesoramiento empresarial, que es a lo que me dedico hoy en día, y desde esos momentos, por partes, hemos ido como que evolucionando, digámoslo así. No fui libertario de primera mano al leer eso en esa época, sino que fui entrando en este mundo poco a poco. Que te fuiste mutando, ¿no? Mutando, más o menos. Y precisamente todos empezamos siendo, cuando ya abandonamos esas ideas tibias de la socialdemocracia, que es muchas cosas que, por ejemplo... Pero ¿no consideras que tu pensamiento actual ya es un pensamiento extremo? ¿No lo etiquetas así? No lo etiqueto extremo, lo etiqueto radical, sí, pero porque tiene otro punto. Entonces, como te decía, todos evolucionamos, empezamos siendo liberales clásicos. Estado por allá, privado por aquí. Llegar a algo, digámosle, más radical, implica, justo en lo que me preguntas, algo más radical implica simplemente irte al problema de raíz, porque radical viene Pero de también raíz. implica mucha fuerza, implica mucho poder, implica mucha, a veces hasta tesudez, ¿no? Terquedad. Claro, pero ese tipo de poder, como lo llamas, no es igual al poder que nosotros combatimos intelectualmente o políticamente. Porque el poder político es una cosa, pero esto es básicamente convicción. Convicción de que el problema tiene una raíz. Y nosotros, los libertarios, mientras más radicales nos volvemos, vamos al problema más de raíz. Mientras que otros espectros políticos básicamente lo que hacen es, por arriba, tratar de sobrevivir. Como que aferrándose a un madero que va en el río. Ahora, ¿tú encuentras algún referente nacional dentro de esta gama de políticos que más o menos te den señales que por ahí podría caminar tu pensamiento libertario? Políticos nacionales del presente, básicamente no muy cercanos. Había uno que estaba el más cercano, que lamentablemente ya falleció y dejó de ser político hace mucho. ¿Quién? Era Mario Vargas Llosa. Básicamente, Mario Vargas Llosa es un exponente, ha sido un exponente muy cercano. Hace 2 días ha fallecido. Claro, ha fallecido hace muy poco y él ha sido básicamente un exponente dentro de lo que serían precisamente los liberales clásicos. Y prácticamente ha pasado una mutación igual, porque él empezó siendo comunista. Uh-huh. ¿No? Empezó siendo muy afín a esas ideas. Claro, entonces, y él se convirtió en este pensamiento libertario, y él mismo lo declaró hace poco en una de las entrevistas, y justamente contaba él cómo había influenciado en él todos estos pensamientos, ¿no? Uh-huh, sí, en su obra. Y ahora, última obra. ¿tú crees de que este tipo de pensamientos tienen cabida en la política nacional? Evidentemente está como que muy en pañales, lo diría. Porque yo creo que la política nacional, la política del Perú, la política partidaria básicamente, siempre está orientada por, en mi opinión, un montón de mercenarios que no han tenido ni siquiera, digámosle así, un mínimo de coherencia con alguna ideología, o muchos ni siquiera la tienen. Tú ves los partidos, no lo hay. Entonces, precisamente, en un medio como el movimiento político peruano, lo que hay que hacer es precisamente darle a la gente a conocer de que hay otra opción. ¿Tú lo consideras a Milei libertario? Lo considero a Milei libertario, sí, por básicamente su formación, su actitud, sus convicciones que él tiene. Pero una cosa es con guitarra y otra cosa con cajón, se dice, ¿no? Claro, Entonces, claro. Y ahora que está en el gobierno, creo que tiene una posición un poco más mesurada, ¿no te parece? Yo creo que eso es más que nada por impresiones y por la labor que desempeña. Porque mira, una cosa es, como tú lo dices, una es con guitarra, otra con cajón, para tratar de solucionar todo el embrollo y el desastre que han traído políticos tradicionales, especialmente en el medio argentino, por ejemplo. Para solucionar todos esos problemas, no podemos ir de frente y, digámosle, arrancarle la cabeza a la serpiente, porque mataríamos a mucha gente que está pegada ahí. Entonces, básicamente lo que hay que hacer en esos casos
es utilizar lo que se conoce, la ciencia, en este caso los libertarios somos muy apegados a la ciencia económica o a las ciencias sociales, utilizarla para salir de ello sin lastimar a la gente, sin generar un costo social, como se dice. Por ejemplo, tú ahora que mencionabas a Mario Vargas Llosa, él justamente en esa entrevista que te comentaba y que ahora ya lo traigo al recuerdo, él decía que se convirtió en libertario gracias a que fue a Inglaterra y estaba en Inglaterra Margaret Thatcher. Y Margaret Thatcher, sus pensamientos y su obra, principalmente su accionar que tuvo y el cambio que generó en toda Inglaterra, fue justamente lo que a él lo llamó y lo convocó a ello, ¿no? Claro. Entonces, siempre hay líderes y siempre hay referentes que te activan un pensamiento. Porque si no se queda en pensamiento, simplemente se queda en la biografía, se queda en grandes actores, pero tienen que haber líderes que ponen ese pensamiento en la acción y hace posible que ese pensamiento cobre vida, ¿no? Cobre vida. Y en este caso, líderes como Margaret Thatcher y, digamos, algo más contemporáneo, como el caso, digamos, que viene a ser Milei, ¿no? Claro. Ahí, por ejemplo, llevar a la acción política o una decisión política a la práctica, desde el punto de Margaret Thatcher, que no era especialmente liberal o libertaria, pero era básicamente alguien que tenía convicción en que la economía debía ser saneada, después de lo que el Partido Laborista o los Lores habían hecho durante tanto tiempo, socializando al país enteramente, socializándolo quiero decir, hacer que las pérdidas sean de todos, ¿no? Que el ciudadano pague las pérdidas de las decisiones políticas. Llevando eso a la práctica, ella lo hizo directamente a rajatabla, porque básicamente él ya tiene un análisis de que su país puede aguantar ese tipo de shocks. Y literalmente gracias a eso fue que curaron un montón de problemas que había en ese Ahora, momento. trasladándonos un poco más al barrio, ¿no? Trasladándonos un poco más al tema. Tú eres de Pacuarpata. Sí, yo vivo en Pacuarpata. Tú eres de Pacuarpata, arequipeño. Sí, por supuesto. Arequipeño. Mi país. Entonces, tu país. Chauvinista tú. Podría ser, pero prefiero ser más radical. Recuerda, raíz. Bueno, en tal caso, ¿cómo sientes así como arequipeño? ¿Cómo sientes tu ciudad? ¿Cómo sientes tu ciudad? Y después dime cómo sientes tu país. Bueno, a lo que es Arequipa. Desde esta visión regional, ¿no? En una visión regional, Arequipa la siento frenada, la siento aletargada. ¿Aletargada en qué sentido? Que básicamente, y esto es algo de mucho tiempo, incluso ya yo lo veo desde que me empezaron a las ideas a funcionar mucho mejor, porque de niño literalmente uno vive básicamente en el día a día, ¿no? Ese tipo de cosas, el colegio, la secundaria, así. Pero cuando ya te empiezan a preocupar cosas importantes, ya yo me iba dando cuenta de, por ejemplo, las calles de mi barrio. Yo vivo en Apima, que es una zona industrial. Literalmente, por ejemplo, hay calles en Apima que son exactamente iguales que cuando yo tenía 8 años, 10 años. Las recuerdo y están ahí. Pero ¿por qué me llaman tanto la atención? Precisamente porque siguen igual de destrozadas. O sea, sigue el mismo bache en la misma nadie se queja. Y nadie se queja. Nadie pide que eso cambie. Claro, o sea, nadie más le impresiona como me impresionó a mí. Claro. Ese es el punto. Entonces, desde mi propio barrio, ha habido cambios, ¿no? Otro tipo de cambios, pero esos son los que me llaman la atención, los que siempre siguen iguales. Y sobre esa base, precisamente es lo que me impresiona más o que me llama más de la ciudad. O ya saliendo de Pacuarpata, por ejemplo, el Cercado, aquí en el Cercado, no es igual, pero no es igual, pero no ha sido mejor. Si en el pasado siempre hay que mejorar, ¿no es cierto? Si en el pasado teníamos problemas, lo que tenemos ahora no es mejor. Lo que yo he visto básicamente es que la ciudad básicamente está un poco más desordenada, está, digámosle, yo creo que irrespetada en muchos temas. La misma Plaza de Armas, ¿no? La utilizan para hacer mítines políticos de baja categoría, en mi opinión, para hacer propagandas políticas, quejas de baja categoría, porque no tienen argumentos. ¿En qué colegio has estudiado? Yo estudié en el Colegio de La Salle. En el Colegio de La Salle. Sí, yo, es más, si no eras del San José, eras de La Salle, por ahí yo te decía. Bueno, yo soy del San Francisco, así que a los de La Salle los identifico rápido. Claro. Entonces, ya te iba a decir, mira, estamos dentro de la Semana Santa. ¿Tú eres católico? Sí, por supuesto. Porque cualquiera podría pensar que eres agnóstico, ¿no?
Sí, podría ser, porque mucha gente piensa, es libertario, puede ser ateo, puede ser agnóstico, sí, pero no, soy católico. Eres católico. ¿Y eres católico así activo o eres un católico moderado? Bueno, nunca me gustó clasificarlos de esa manera, porque yo digo, siempre decía, yo quiero ser católico, cuando me preguntaban eso. ¿Pero por qué quieres ser? Porque el católico es una práctica constante. Claro. O sea, no es que ya llegaste y es un mundo final, no. Es algo que vas construyendo todos los días de tu vida para lograr precisamente lo que buscamos, ¿no? La salvación, el perdón de Dios, la gracia, eso. Entonces, es algo que vas construyendo con tus buenas acciones. Correcto. Y con ese espíritu libertario y católico, en esa fusión que se encarna en Gonzalo, ¿qué te amerita la Semana Santa? ¿Cuál es tu reflexión sobre el tema de que Semana Santa? Para mí la Semana Santa es una tradición muy importante, porque es muy arraigada a nuestro entorno cultural, ¿no? O sea, ni más que decir como simplemente costumbres o tradiciones, es literalmente lo que somos. O sea, yo soy fuertemente creyente de que las sociedades son más que, digámosle así, su crecimiento económico o su nivel cultural o su nivel de, qué sé yo, de desarrollo, sino que siempre subyace algo que no lo podemos ver, no lo podemos tocar, no lo podemos contabilizar, pero es algo que está metido en todos nosotros y que nos lleva hacia adelante. Justo el tema de la Semana Santa es una de esas cosas, ¿no? Es un intangible social, digámoslo así, que nos permite pues unirnos como familias, como amigos, en respeto, precisamente por esas tradiciones que nos han forjado. Todo Occidente es así. Nosotros como hispanos, que somos literalmente herederos de la cultura hispánica, precisamente tenemos esas costumbres y somos muy parecidos. Yo, por ejemplo, cuando estuve en España estudiando con el profesor Huerta de Soto, maestro de mi ley por si acaso y maestro mío, yo me di cuenta de las tradiciones religiosas allá en España. Literalmente son casi idénticas que las que tenemos aquí. Claro, porque de hecho existe, pues, ¿no? Ese fervor que muestra la gente cuando va en las procesiones, el solo hecho de estar comiendo tu manzana caramelada, tu diana, tu ponche ahí, ¿no? Afuera, esas ideas, ese mismo sentimiento de respeto también está allá. Claro. Entonces, justo eso me hace ligar que hay algo que nosotros tenemos que compartimos como sociedad hispana, ¿no? Y eso es lo que a mí me motiva mucho. Y bueno, entonces deseo sinceramente, fervientemente, católicamente, que esta semana pues sea una semana de reflexión para usted y que también fortalezca ese espíritu y esa pasión libertaria que, a mi entender, todavía el Perú, el país, y no creo el mundo, pero sí el país, todavía no está preparado para ese tipo de pensamientos, pero no porque no esté preparado no significa que dejemos de manifestarlos, ¿no? Claro, yo creo que simplemente todo es un proceso, ¿no? Es un procedimiento de evolución. Lo que yo quiero básicamente mi motivación es introducir estas ideas en este entorno, porque ya tenemos bastante de lo anterior que no ha funcionado, que siempre nos ha metido en más problemas y nos mantiene siempre como que obnubilados y conformes con todo. Entonces, eso es lo que yo quiero. Bueno, creo que todavía me quedan algunos años para ver si su hipótesis podemos ponerla en práctica. Sí, claro, yo siempre para adelante. Listo, ok. Fuerte abrazo, amigo. Claro. Se te quiere mucho aquí en Punto de Quiebre y por supuesto también en Full TV. Nos vemos. Chau, chau. Muchas gracias. Full TV.